Días pasados nos anoticiamos de que trabajadores rurales en la zona de Colonia Avelina, Líbaros, habían encontrado lo que sería un caparazón prehistórico. Estaban realizando tareas agrícolas en un campo cuando notaron que había algo especial. Se trataba ni más ni menos que un fósil que sería de un gliptodonte. Nos movilizamos hasta el lugar y se mostraron generosos en atendernos Nelson Mitchell y su cuñado y socio Horacio Muñoz, quienes nos brindaron detalles de cómo había sido el hallazgo. Y bueno, estábamos acá sembrando en el campo y de pronto me acerqué a mirar la cárcava que año a año se está haciendo más profunda y con el sol brillaba lo que es la parte de ahí arriba. Y bueno, me pareció algo medio raro y bueno, lo empecé a escarbar. Tenía una pala justo arriba de la camioneta y bueno, dimos con esto. Después mi hermano se conectó con ¿cómo es? El Museo de Paraná, de Ciencias Naturales, y con la foto y video que le mandamos, dijeron que sí, que era una especie de esa. O sea, restos fósiles. ¿Resto fósil que por primera vez se encuentra en este lugar o ya habían encontrado algo? Yo creo que no, yo creo que la primera vez que en estos lugares, en las tierras libarenses acá, se ha encontrado algo así. Ubicame geográficamente dónde estamos. Y estamos en el límite de Basavilbaso y Líbaros. Líbaros como que se extiende para la derecha y ya después comienza Basavilbaso. Y son 55 hectáreas, lo divide este zanjón. Yo te contaba hoy en la mañana que esta zanja, cuando nosotros en el 2010 empezamos a laburar acá, con la primera sembradora con mi hermano, esta zanja no existía. Había una pequeña zanja que se hizo con una maquinaria agrícola. Y bueno, después se profundizó por las lluvias y como tiene pendiente acá en el medio, como que se fue cortando año a año y bueno, 15 años después aparece esta pieza que bueno, estamos hablando de que se lavó en 15 años, unos más o menos 3 metros de profundidad, 2,5 metros. Y así redondo, esto es lo que se veía. Yo lo otro lo escarbé ayer. Me senté ahí, tuve toda la tarde mirando, no. Después que hablamos con el museo me dijeron que no toque más, o sea, que ellos quieren hacer el trabajo con los arqueólogos y bueno, pero escarbé porque me llamó mucho la atención, sabía que estábamos hablando de algo raro, así que bueno. Se supone que es una parte de un caparazón. Es una caparazón, sí, supuestamente en el museo dice que los huesos estarían de la parte para abajo, ¿no es cierto? Una punta de la cabeza, en la otra punta de la cola y las patitas para abajo. Silvio, acá corre el agua, vamos a decir, sur, norte. Es raro que el agua lo traiga para este lado, como quien dice, puede ser. Para mí es una sola pieza, o como puede ser que no, ¿viste? Lo raro es encontrar esto acá, pero para mí es una sola pieza ahí, esa parte. Ahora, pareciera que del mismo material hay pequeñas piecitas en distintos lugares. Y mirá, la correntada es grande acá. Esto corre mucho agua. Cuando se llena, puede ser que el mismo golpe del agua lo traiga. Es rarísimo que lo traiga hacia atrás, ¿no? Siempre va a buscar el caudal para el lado del norte, vamos a decir, pero para mí la pieza está ahí. Este es un desagüe que se armó en los últimos años, porque no existía. No, esto era campo recto, había una sola huella, y esto es producto de las grandes lluvias durante 10 años. Esto se hizo con las grandes lluvias que hemos tenido, las grandes crecientes. Esto era solo una parte, vamos a decir, plana. ¿Y dónde desagua esto? Esto desagua en un arroyo acá al fondo, que es un brazo del arroyo Gená. Esto empieza, vamos a decir, en la vía que une Basavilbaso a Líbaro. Ahí empieza y corre hacia, vamos a decir, un brazo del Gená. Lo que me decía la mujer esta del Museo de Ciencias Naturales es que mínimo 8.000 años. Estamos hablando, si es la pieza que creemos que es, ella por foto y video sostiene que es eso,
Esperemos que data de 8.000 a 10.000 años. Sos un trabajador del campo. ¿Tenías algún vínculo con este tipo de cuestiones? Yo solamente paré ahí, me bajé con el termo y el mate y estaba atendiendo a los gurises que justo habían parado la sembradora ahí y me vine a chusmear acá en el Zanjón y bueno, encontré esa pieza. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? Porque ahora está semilimpia en la parte superficial y uno nota que hay algo raro, pero hasta eso, ¿qué era lo que te había llamado la atención? Y viste que son como puras florcitas, viste que es o sea, es una pieza que no es fuera de lo natural, ¿no es cierto? Y me llamó mucho la atención. Estaba con un poco de tiempo, entonces me puse a mirar a ver qué es lo que era. Y bueno, ¿Colaboradores qué decían? Y me decían, no debe ser nada, debe ser un hueso de una vaca, me decían. Pero no, le digo yo, anda, miralo, va a ver que no estamos hablando de cualquier cosa. Justamente, como no se está hablando de cualquier cosa, hizo bien el productor que se comunicó con el Museo de Ciencias Naturales, Antonio Serrano, y allí le dieron una serie de indicaciones de qué era lo que debía hacer y qué es lo que no, hasta que, bueno, pudiesen movilizarse hasta la zona justamente personas especializadas. Nosotros tenemos la fortuna de contar en este momento con la participación en nuestro programa con el responsable de este museo, el señor Gastón Fleita Moreira, a quien le agradecemos que esté en línea. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola Silvio, buenos días. Un saludo para vos, para toda la audiencia y gracias, agradecerte la comunicación. Por favor, agradecidos estamos nosotros. ¿Esto que ocurrió en Colonia Avelina es un hecho fortuito o podemos presumir de que en la provincia de Entre Ríos este tipo de yacimientos paleontológicos puedan ser más comunes de lo que creemos? Bueno, este tipo de hallazgos, digamos, se puede dar de las dos formas. Puede ser fortuito o no. En este caso fue un hallazgo casual, producto de esta cárcava que se ha formado, pero no, nosotros tenemos, yo te voy a contar un poco cómo es el trabajo de los investigadores en Entre Ríos. El museo es responsable, ¿no es cierto?, de la ley provincial 9686 que regula todo lo que son las excavaciones y prospecciones, es decir, los estudios y excavaciones arqueológicas y paleontológicas en todo el territorio provincial. Nosotros en Entre Ríos tenemos, hay 87 científicos en este momento que están investigando diversos temas en distintas áreas de la provincia de Entre Ríos. Por eso, alguno de los hallazgos se hace también a través de estas investigaciones y de estos permisos. Generalmente todos estos investigadores, no todos, pero la gran mayoría, también pertenecen a CONICET, que es una institución que trabaja codo a codo y mano a mano con el Museo Serrano, pero te decía esto, ¿no? Que, digamos, el hallazgo se puede dar de estas dos maneras, ya sea por una investigación y excavaciones sistemáticas a través de estos permisos especiales que otorga el museo, siempre con fines científicos y acientíficos, o casualmente como fue en esta oportunidad. Lo que hicieron los productores aquí es lo correcto, es decir, al advertir que había algo que no era conocido, procuraron información cuando tuvieron mediana certeza de que podía tratarse de algo paleontológico, se contactaron con ustedes y se paralizó la excavación. La verdad que gracias por darme el pie para dar un agradecimiento muy especial al señor Muñoz, que es el propietario del campo, y al señor Mitchell, porque generalmente hay un desconocimiento de las normativas vigentes y el Museo Serrano es la única autoridad de excavación. No es ni los museos regionales, ni los municipios, ni CONICET, ni el Museo de La Plata, ni los museos de Buenos Aires, ni el Museo de Concordia. La única autoridad de aplicación a la provincia de Entre Ríos es el Museo Serrano. Eso es importante destacarlo, destacar también que estas personas que se dieron cuenta que estaban ante
pues, lo que podía ser un fósil, hasta que después, ¿no es cierto?, no, se confirmó de cumplir con el protocolo, que es llamar a las autoridades de aplicación, que en este caso es el museo. Se comunicaron con nuestra institución. Nosotros automáticamente dimos procedimiento a la intervención de la paleontóloga que tenemos en el museo, que es la licenciada Graciela Ibargoyen, quien se comunicó desde el minuto 1 en activar el protocolo de lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando uno está ante la presencia de un resto fósil muy importante, y recalco este protocolo que trabajó la paleontóloga junto con los trabajadores rurales y con el propietario del campo, porque es a fin de preservar nuestro patrimonio con fines científicos. Bien. Se dijo gliptodonte. ¿Gliptodonte es un pariente lejano de las mulitas, de los peludos? ¿Estamos bien orientados? El gliptodonte, exactamente, el gliptodonte, si bien el gliptodonte cuando vivió allá en la época del Pleistoceno, ¿no? Se extinguieron, ¿no?, entre 8 y 10.000 años, ya había mulitas en esa época. Ajá. Digamos que convivían, pero sí es un pariente lejano de los armadillos, de las mulitas. Tiene características con un enorme caparazón protector, ¿no es cierto?, formado por cientos de placas óseas que son como el caparazón de la tortuga, ¿no es cierto?, o de la propia mulita, con un tamaño que podían medir hasta los 4 metros de largo, pesar 2 toneladas, tenían patitas cortas y bien robustas, digamos, tenían una dieta herbívora a pesar de tener una mandíbula muy profunda, con dientes anchos para masticar las plantas, con una cola acorazada, y es típica de la megafauna de nuestra provincia, acá de la provincia de Entre Ríos. A veces a mí me preguntaban en otro medio, ¿cuándo vamos a encontrar un dinosaurio? Bueno, nuestra megafauna es totalmente distinta a la del resto del país. Nosotros en nuestro territorio, en la provincia de Entre Ríos, podemos encontrar gliptodontes, como el que se encontró en Colonia Avelina, en la zona de Líbaros. Podemos encontrar mastodontes, megaterios o perezosos gigantes, digamos que es la megafauna que tenía la provincia de Entre Ríos en el Pleistoceno, antes del Holoceno, que es el periodo del Cuaternario de la Tierra en el que nosotros estamos viviendo hoy. Digamos, el Cuaternario comienza en lo que sería hace más o menos 2,5 millones de años, y se caracteriza, ¿no?, por estas fluctuaciones climáticas entre las glaciaciones y los periodos cálidos. Como punto muy importante del Cuaternario para destacar es que en ese proceso se da la evolución humana. Y por ahí, para que los chicos se figuren, digamos, en qué época vivió, ¿no?, el gliptodonte, yo siempre lo relaciono con la película de la Era del Hielo, cuando van los periodos de glaciaciones y los periodos cálidos con el deshielo y demás. Bueno, esa fue la época entre el Pleistoceno y el Holoceno, digamos, el cambio climático. Perdón, ¿por qué están los restos ahí, en ese lugar, en ese emplazamiento, 2,5 metros, 3 metros de profundidad? ¿Lo trajo el agua, lo arrastró algún movimiento o estuvo siempre ahí, solo que nadie había advertido? Bueno, es muy, muy importante la pregunta, porque me da pie para decirte que Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, toda la provincia, es un gran yacimiento paleontológico y arqueológico, en toda su extensión, teniendo en cuenta que en la época de las glaciaciones nosotros estuvimos cubiertos por mar, después tuvimos épocas en las que no. Entonces toda la provincia de Entre Ríos es un gran yacimiento. Debo advertir también, entre paréntesis, que no está permitido hacer excavación fuera de estos permisos que se entregan siempre con fines científicos. ¿Por qué es importante decirlo esto? Porque es dañar el patrimonio, y todos estos fósiles como el que se encontró ahí en Colonia Avelina, que a nosotros nos va a permitir, una vez que se extraiga ese fósil, traerlo, trabajarlo en laboratorio, en el museo, después obviamente devolverlo a donde corresponde, con fines educativos y con fines científicos, es porque a nosotros nos da las herramientas necesarias para después producir los textos académicos mediante los cuales se enseñan después en las escuelas.
Entonces, si nosotros excavamos y trasladamos un fósil de un lugar a otro sin tener registro, estamos también cambiando un poco la historia de lo que se tiene digamos, que investigar en materia científica. Digamos, por eso es importante siempre recalcar esto, que no está permitido excavar. El fósil que se encontró en ese lugar, según, así deliberadamente, porque tenemos que trabajar en un laboratorio, es un fósil del animal que aparentemente habría muerto en ese lugar, y ahí se fosilizó, justamente por el fenómeno de la fosilización. A partir de las imágenes que ustedes tienen, ¿les permite presumir de que el esqueleto está completo? La verdad que no. No, eso no lo podemos decir, porque nosotros tenemos que hacer en este viaje que ya tenemos programado dentro de poquito, ya se van a seguramente enterar cuándo, hacer el protocolo de extracción. Nosotros son dos grandes patas que tiene el trabajo. Uno es la prospección propia del trabajo, que es recorrer toda la zona, a ver si en el lavado de la cárcava alguno de esos huesos del fósil se trasladaron, por ejemplo, a 100 metros, a 200 metros propios de la corriente del agua. Bueno, justamente en un pasaje de la charla que manteníamos con Muñoz, advertíamos que había lo que presumíamos nosotros sin conocimiento científico, elementos similares a lo que presuntamente es una caparazón, en un radio de 3-4 metros a la redonda, sin que necesariamente esté en la misma dirección en el que habitualmente corre el agua, con lo que uno podía presumir de que puede haber restos de animales similares a esto muy cerca. Claro, o de otros animales también. O de otros animales. O de otros animales. Bien. Eso también puede haber pasado, no sé, que de pronto los animales, en una lucha por la subsistencia, digamos, propias de la depredación, se hayan lastimado a ambos animales y ambos animales hayan fallecido y ambos se hayan fosilizado en el mismo lugar. Bueno, todo ese trabajo es el trabajo de prospección que nosotros tenemos que hacer, por eso era muy importante lo que le decía Graciela Ibargoyen, que lo comentaba Michel en la entrevista que pasaste al inicio de la nota, donde le dijo, no excaves más. Claro. Porque hay que hacer un estudio a ver de cómo llegó el animal a ese lugar, por qué está en ese lugar, cuáles fueron los productos naturales que hicieron que la cárcava se forme en ese lugar y no se forme en otro lado. Pues son todos esos factores que hay que tener en cuenta, que eso es materia de investigación. Y bueno, y para responder a tu pregunta concretamente, con lo de el caparazón, para ver si estaba completo el fósil, hay que hacer una excavación, ver también si tiene la cola, si tiene el cráneo. Bien. De algunos días, digamos. Iba a decir, con respecto al tema de la excavación, que así como de monumental es el hallazgo paleontológico, monumental tendrá que ser el pozo para extraer todo eso. La verdad que sí, bueno, el museo cuenta con un equipo que ya está, digamos, acostumbrado a trabajar con estos temas, pero sí, es todo un protocolo, porque eso no se tiene que sacar sellado para que no se desintegre, después se haga un laboratorio. Si se le hace un envoltorio para que la gente entienda, digamos, que nos está escuchando, es como ponerle un envoltorio a un caramelo, digamos. Tenemos que recubrirlo, hacer un gran pozo, recubrir todo ese fósil, después traerlo y abrirlo de vuelta acá en el laboratorio. Bien, ¿qué tiempo demanda la excavación? Y intuyo que las lluvias de los últimos días han complicado un poco la cuestión. Y la excavación, digamos, por lo que hablábamos, más o menos teniendo en cuenta la tierra, las cuestiones geológicas, Graciela hablaba de entre 3 y 4 días, más o menos lo que va a llevar el campamento de extracción. Usted lo mencionó, Gastón, de que una vez que se terminan todos los estudios, se lo regresa al lugar. Pero yo se lo tengo que preguntar. Cuando se termine de hacer todos los estudios en el museo... Más o menos unos 2 meses como... Bueno, ¿va a ser Líbaros el depositario de esto?
Líbaros, el municipio va a tener la tutela, ¿no es cierto? Claro. Pero obviamente que acá hay cuestiones ya más técnicas y legales yo lo hablaba con el intendente, el presidente de la comuna, que nosotros no podemos dejar los fósiles en museos que no estén creados orgánicamente. ¿Qué quiere decir esto? Si Líbaros, por ejemplo, tiene un museo que no está creado por ordenanza, es decir, un museo municipal, nosotros no le podemos ceder el material. Bien. Estamos impedidos Bien. nosotros legalmente para hacerlo. Entonces, la tutela va a ser de la comuna de Líbaro y va a quedar en resguardo en el municipio de Baza Bilbao. Bueno, hacemos votos para que Para que Líbaro solucione esa cuestión y pueda trasladar el coche. Mientras tanto, va a quedar en custodia, en los términos, obviamente, que se resuelvan en los convenios de entrega, pero sí, en custodia va a quedar en el Museo de Baza Bilbao. Yo lo hablé al intendente de Baza Bilbao para noticiarlo. Fue a la primera persona que llamé cuando, digamos, se da el hallazgo de esta situación, para ponerlo en conocimiento de que el museo más cercano, que es lo que establece la ley, que tiene que quedar en un museo de sitio o en un museo más cercano. El más cercano es el de Baza Bilbao, que esté creado por... Ya le voy a contar por qué, porque yo quiero que usted me dé la posibilidad. Sí, por favor, por favor. De contar por qué. ¿Por qué? Porque ha sucedido en otras épocas en las que los museos se desmantelaban. Venía un intendente, por ejemplo, creaba un museo porque le gustaba tener un museo, o había un privado que tenía un museo, después quedaban los materiales en el museo, por ejemplo, de un privado, fallecía la persona y los familiares se deshacían de todo ese material y se perdía información muy valiosa y bienes patrimoniales que son muy valiosos. También sucedía que muchas veces los museos eran creados por algunas gestiones, los materiales se entregaban a esos municipios para que estén en esos museos, no estaban creados por ordenanza, que crear un museo por ordenanza implica una responsabilidad de parte del Estado, con presupuesto, con asignación de funcionarios públicos y demás, de personal me refiero, ¿no? Y después venía otra gestión que no le gustaba tener un museo, o creaban un museo de ciencias naturales y lo disolvían para crear uno de historia o uno de arte, y todo ese material se perdía. Entonces la norma establece que el museo tiene que estar creado por ordenanza, para que le dé el marco legal de contención, de preservación y conservación del patrimonio que se le entrega. Estamos hablando de patrimonio y eso también explica el motivo por el cual también hay seguridad policial en torno a todos los caminos de la zona, porque aunque parezca mentira, hay también personas que se ocupan de traficar este tipo de cuestiones. Hemos visto, Aparte está penalizado, claro, federal. hemos visto en algunas redes sociales cómo se ofertan huesos o pedazos de meteorito. Bueno, hay de todo un poco en la viña del Señor. Acá en la zona nosotros hemos contatado, han hecho varias denuncias, ha trabajado con Interpol, Policía Federal, de los fósiles botánicos, o la paleobotánica, digamos, que los usan a veces los joyeros para hacer joyería, y que también está prohibido por esta norma. Pero básicamente yo quería contar esto de que por qué en Baza Bilbao y no en Líbaro. Esto obviamente que no es definitivo. Claro. Es temporal solamente, va a tener la tutela temporal, siempre va a ser de Líbaros esto. Claro. Se hacen registros, se hace documentación, entra en un registro de científico y un registro de fósiles y de bienes patrimoniales, donde con las inscripciones se hacen, por supuesto, con la municipalidad del municipio de la comuna de Líbaro, y quedan a resguardo de tal museo en el que nosotros le hacemos un seguimiento anual a esos fósiles.